Bueno, pues si os parece vamos a ir arrancando. Hoy que es 14 de junio de 2022, os damos la bienvenida a una nueva sesión dentro de este espacio para compartir conocimiento que es, bueno, pues ofrecido por Kairos DS. Mi nombre es Irene Morgado, soy la responsable de marca y talento dentro de Kairos y solamente quería, bueno, pues dar las gracias por compartir esta tarde con nosotros y con nosotras. Ya sabéis que en este espacio de Digital Experience lo que hacemos es tratar de compartir con vosotras y con vosotros desde el otro lado de la pantalla todas las cosas que hemos ido aprendiendo, ¿no? Y las relaciones que hemos tenido en proyectos internos y también externos con nuestros clientes. Nos gusta así que conozcáis siempre, pues no solamente las cosas que hemos aprendido, ¿no? Sino las cosas que nos quedan por aprender, en las cosas que hemos fallado y en las que hemos tenido éxito. Y dentro de este espacio ya sabéis que le tenemos especial cariño a este otro formato en el que nos tomamos un café hoy fresquito, ¿eh? Hace muchísimo calor, con personas relevantes que normalmente están en proyectos pues, interesantes o responsables dentro del entorno de la ciencia y la tecnología. Ya sabéis que hablamos de topics muy diferentes, hemos tenido aquí personas que nos han hablado de género, de diversidad, de investigación, hemos hablado de proyectos de management, de gestión de personas y hoy vamos a hablar sobre todo de investigación y de diseño con una persona muy especial que yo reconozco que tenía muchísimas ganas de tener esta conversación. Ella es Almudena M. Castro. Almudena, seguro que muchas de las personas que estáis aquí no es la primera vez que oís hablar de ella. Puede que la hayáis visto en alguna charla, en algún evento tecnológico relacionado con el diseño, en alguno de sus vídeos de divulgación en YouTube, colaborando con personas muy reconocidas, ¿no? Dentro del panorama tanto de la música como del diseño. Ahora aprenderemos un poquito más sobre ella, pero para quienes esto sea algo nuevo, os voy a contar un poquito sobre Almudena. Almudena es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense, graduada en Física y cursó los estudios de grado superior de piano. Ahora mismo se dedica al diseño de producto y de experiencia de usuario. Ella es Lead Product Designer dentro de Quiz. Tiene un interés muy amplio por la ciencia y la tecnología que le han llevado, como os decía, a desarrollar una intensa actividad en el ámbito de la divulgación de este campo, ¿no? Además, Almudena ha colaborado en medios como Radio Nacional de España, QO, Naucas o el Cuaderno de Cultura Científica de la UPV, EHU, que esto la conoceréis seguramente, y participa frecuentemente en eventos de divulgación. Además, bueno, últimamente seguro que la habéis visto por todas partes, porque Almudena está presentando su nuevo libro, del que vamos a hablar en un ratito también. Lo ha hecho de la mano de HarperCollins, de la editorial HarperCollins. Se llama La lira desafinada de Pitágoras y es un relato sobre cómo la música a lo largo del tiempo ha inspirado a la ciencia para tratar de entender el mundo. Almudena, además, recibió el premio Tesla de divulgación científica hace unos años, en 2017, y el premio al mejor uso de la ciencia en el reto Space Up Challenge de la NASA al año siguiente, en 2018. Y hace muy poquito, en 2020, hizo un proyecto junto con Iñaki Ucar, que seguramente también lo habréis visto porque ha salido bastante en prensa, sobre la resolución del misterio del metrónomo roto de Beethoven, que esto, para quienes os guste la música, seguramente conoceréis esta situación que ha sido muy interesante porque ha tenido bastante repercusión en estos años, tanto en ámbito nacional como internacional. Yo, Almudena, ya nos voy a contar más cosas, nos va a hablar ella misma. Solamente quiero deciros que recordéis que quedaros hasta el final de esta sesión, porque cuando terminemos esta conversación con Almudena podréis entrar en el turno de preguntas y respuestas, bueno, pues para poder conseguir alguno de los regalos que ya sabéis que siempre damos entre las personas que interactuéis con nosotros. Podéis mandar las preguntas a través del formulario de Q&A que aparece en Zoom, pero también a través de nuestras redes sociales con el hashtag de este evento, y podréis conseguir 2 de los kits de merchandising de Kairos DS que tenemos y, por supuesto, su libro que ha sido tan amable de firmarnos. Voy a dejar de compartir pantalla para que podamos ver a Almudena y la tengo aquí conmigo. Hola, Almudena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis Bueno, pues yo todos? estoy muy contenta, muy feliz y muy orgullosa de poder tenerte con nosotras esta tarde. La verdad, ya lo comentaba antes, que sí que aquí hay muchas personas, ¿no? A mí la verdad que este es un evento que siempre me hace ilusión, me gusta un montón
tener oportunidad de hablar con personas distintas, pero creo que es muy complicado encontrar a alguien que toque tantos palos como tocas tú, Almudena. Así que nada, estoy la verdad, de verdad que muy, muy contenta. No, que va encantada yo de estar aquí y de que me hayáis invitado. Yo charlar, me encanta. Bueno, yo sé que además estos días, cuéntanos un poco, pero últimamente has estado en la radio, hace nada estuviste en la presentación de tu libro, has estado en la Feria del Libro, firmando ejemplares, has estado también en la Fundación Telefónica también, haciendo la presentación oficial de la Lira desafinada de Pitágoras. ¿Qué tal están siendo estos días? Están siendo intensos. O sea, yo voy donde me dice el calendario. Sacamos el libro, de hecho, el 18 de mayo y bueno, pues la primera semana así con medio calma. Pero desde entonces ha sido como todas las semanas, pues entrevistas de radio, la feria del libro, que fue súper bonito. Qué bien. Que fue ahí familia, amigos y gente como de esta gente que hace mucho que no ves, pero tienes, ¿no? Que te hace como mucha ilusión, ¡ay, qué guay! Yo me llevaba muy bien contigo. Y eso, y sobre todo radios. No sé qué tienen las radios, que les flipan los libros. Y me he recorrido España de micro en micro, vaya. Pero Oye, pues ha sido muy guay. genial, pues oye, de verdad que un honor para nosotros contar contigo esta tarde. Para mí ya sabéis que además yo soy muy fan de todo lo que tiene que ver tanto con la música como con la ciencia y creo que es un privilegio poder estar contigo dentro de esa agenda tan apretada que además estás teniendo estos días. Hemos hablado en esta pequeña introducción que os he hecho sobre Almudena de su background y también del trabajo que tiene ahora como lead product designer. A mí me gustaría mucho ya que nosotros dentro de Kairos DS tenemos diferentes áreas y diferentes capacidades, hasta ahora hemos trabajado con personas que podían estar más vinculadas al área del desarrollo de software o de data. Sí que me gustaría mucho hoy enfocarme y acordarme, ¿no?, de todas esas compañeras y compañeros que están dentro del área del Improve Design, y por eso también queríamos traerte hoy a ti, ¿no?, porque pensamos que puede ser un contenido muy interesante y que tratemos de hablar un poquito de esto, ¿no?, porque tú y yo antes de preparar esta charla ya habíamos hablado de la importancia de esa investigación, de ese research, ¿no?, en la definición de ese camino de la experiencia de los usuarios, pero también de la importancia que tiene al diseñar cualquier tipo de producto digital. Cuéntame un poquito más sobre esto. Sí, yo al final efectivamente me dedico al diseño de producto y tengo una trayectoria quizás parecida a la de muchos, ¿no? Empecé más en el lado puramente visual. De hecho, empecé a trabajar como diseñadora, ¿no?, por haber estudiado diseño en Bellas Artes y poco a poco cada vez moviéndome más a UX y ahora product y ahora casi estoy 100% haciendo research. Y me parece una pieza fundamental, ¿no? Porque siempre, o sea, tiende a ser como la primera cosa que se sacrifica, ¿no? O sea, si no tenemos tiempo, pues el research ya lo haremos. Y en realidad, claro, en realidad es al revés. Yo ahora estoy dando clases también, ¿no?, de Product Discovery y de Research, y yo lo que digo, tienes que tener muchísimo tiempo y muchísimo dinero para no hacer investigación. Que realmente la investigación, ¿no?, son como pequeñas pruebas y pequeñas cosas, ¿no?, pequeños tests que te ayudan a reducir el riesgo, que en todo desarrollo tecnológico siempre es muy grande, ¿no? O sea, realmente vivimos en un contexto donde la incertidumbre es enorme, ¿no?, porque estamos como inventando mundos nuevos, estamos haciendo nuevas propuestas sobre problemas que todavía no sabemos si existen, con soluciones que no sabemos si van a funcionar. Y realmente hacer investigación es hacer pequeños intentos de ver si lo que queremos construir es válido. Si no haces esos pequeños intentos, esos pequeños tests, esas pequeñas validaciones de hipótesis, más te vale tener pasta, porque vas a desarrollar una cosa enorme que si sale y falla, te has caído con el equipo, ¿no? O sea, realmente has desperdiciado todo ese tiempo y has desperdiciado todo ese dinero cuando podrías haber quizás hecho pequeñas iteraciones y pequeños test que redujesen el riesgo que entraña hacer desarrollo de producto. ¿Qué tipo de personas son las que interfieren o participan en esta fase? Hace poco tuvimos una charla de nuestra compañera Paula en nuestro proyecto de Digital Experience y nos hablaba de diferentes herramientas con las que podríamos hacer research. Pero yo te pregunto, ¿con qué tipo de personas trabajas en tu día a día que están enfocadas a hacer este tipo de tareas y utilizar este tipo de herramientas? ¿Y qué tipo de rol tienes tú ahora mismo en tu proyecto? Vale, yo tengo un rol un poco mixto porque es cierto que estamos pendientes de contratar a alguien que haga puro UX, o sea, la parte más de diseño y prototipado, entonces sí que es cierto que todavía estoy un poco con esas arras. Sí que es mi intención moverme cada vez más a research y yo diría que ahora estoy como en un 65% de investigación y 35% de diseño. Y luego en la parte de diseño, de investigación, perdón, ¿no?, de discovery,
a mí me gusta mucho una propuesta que hace Teresa Torres, que es la autora de Continuous Discovery Habits, que ella propone el Product Trio, ¿no? O sea, como que en la investigación están implicados 3 tipos de perfiles, uno que sea más diseñador, Product Designer, otro que sea más de negocio y otro que sea más puramente técnico, ¿no? Porque muchas veces o sea, cuando estás haciendo discovery, cuando estás haciendo research, estás intentando contestar preguntas, pero también estás muy pendiente de las oportunidades que surjan, ¿no? De observaciones que quizás te suscitan nuevas preguntas o te suscitan nuevas soluciones. Y muchas veces esas oportunidades y eso es, ¿no? Ese abrir los ojos y ver cosas nuevas es mucho más fácil si tienes distintos tipos de perfiles involucrados. En mi experiencia, la mayor dificultad muchas veces es realmente que todo el mundo tenga el tiempo que requiere esto, que suele ser un poco complicado, pero sí, o sea, ¿no? O sea, al menos como yo lo estoy viviendo es, yo lidero o me responsabilizo, ¿no? De que esto suceda y de, ¿no? De que haya ahí una persona dando la turra, hay que hacer el research. Y luego sí que intento implicar lo máximo posible cuando estos 2 perfiles pueden, ¿no? Más una parte de business y una parte de, en este caso sería el CTO, que es una empresa pequeñita, entonces Claro, no es que la parte técnica es directamente el jefe técnico. Siempre que puedo les implica mucho y desde luego sí que tenemos reuniones de producto donde esos resultados se comparten muy fuertemente. Pero ya hay una cosa que he vivido y es que todos somos un poco Santo Tomás, ¿vale? O sea que, que si no vemos, no nos lo creemos. Entonces, muchas veces para realmente comunicar los resultados del research es incluso más efectivo, incluso si no están en todos los tests o no participan en todos los tal, o sea, incluso si no pueden, que hayan ido a un test, ¿sabes? Que hayan estado en una entrevista, que conozcan cuál es el proceso y cuál es el origen de estas afirmaciones. Porque el hecho de verlo y de ver que abre mucho los ojos. Yo incluso cuando estaba en MassMobile, ¿no? Que era una empresa bastante más grande y hacíamos muchos tests más que de discovery y de validación, a veces incluso invitábamos a los test de usuarios pues, a gente del equipo de desarrollo, ¿sabes? A frontend, backend. Quien quisiera realmente apuntarse, preferiblemente no en masa, ¿no? Pues cada test iban 1 o 2 personas que tuviesen interés, porque eso hace mucho también por comunicar una cultura, ¿no? O sea, estamos aquí todos probando cosas porque nadie realmente tiene certezas, ¿no? Al final, toda esta metodología y todo este mindset de producto es un mindset muy experimental, muy de ser conscientes de que para obtener conocimiento en un contexto con tantísima incertidumbre, tienes que probar. No puedes sacarlo todo de tu cabeza, ¿no? No. Y más importante, como decías ahora, ¿no? Que al final es una cuestión de tiempo dentro de tu roadmap en el que tienes pues que responder, ¿no? Ante pues, esa entrega del producto, pero que al final es una inversión, ¿no? Es lo que planteabas al principio, que es algo que es necesario. Y has hablado de que ahora estás trabajando dentro de Wix en un equipo pequeñito. Hemos tenido también oportunidad de hablar con otras personas que han comentado con nosotros o nosotros mismos, que a veces tenemos proyectos en clientes más grandes, en clientes más pequeños. ¿Cuál ha sido tu percepción o cómo es tu percepción sobre las diferencias de trabajar en un entorno pues más, más grande no necesariamente es más corporativo, es verdad, pero a lo mejor pues una empresa con más personas, más estructura quizá, y una empresa como en la que estás trabajando ahora mismo? Sí, hay bastantes diferencias y te tienen que gustar unas cosas u otras, ¿no? Yo, por ejemplo, en MassMobile yo lo vivía con mucha paz, ¿no? Porque la toma de decisiones estaba ya como bastante definida, aunque sí que es cierto que yo a MassMobile llegué en un momento en el que estábamos haciendo el Digital Hub, estábamos en un proceso de digitalización y de implementar nuevas metodologías de trabajo, y aún así fue un poco, ¿no? más torbellino, pero incluso así yo lo viví como una cosa muy, pues que había muchos roles, había todo el mundo, ¿no? O sea, si, tú podías ir al de data y el de data era especialista en data y le preguntabas cosas de data y todo estaba claro, ¿no? Me gustaba muchísimo, por ejemplo, de empresa grande, que siempre tienes datos para tomar decisiones y eso es oro, es maravilloso. Tú tienes una duda y puedes ir a Analytics y encuentras la respuesta. Para mí la desventaja en ese contexto es que muchas veces haces más trabajo, haces más research de validación, o sea, de tenemos estas cosas, vamos a validar si están funcionando bien,
que realmente research de discovery, ¿no? Porque pues, al final el producto es el que es y vas a mejorarlo, pero es improbable que de repente te salga una spin-off ¿no? de algo completamente distinto. Aunque bueno, también MásMóvil ha sacado ahí un montón de productos últimamente que bueno, no sé si morderme la lengua. Pero bueno, en general, empresa grande suele ser más validación y seguimiento, ¿no? Que no obstante tiene partes muy interesantes. A mí, por ejemplo, las iniciativas de Conversion Rate Optimization, ¿no? De CRO, de optimización de funnels y de jugar con data y hacer experimentos, a mí eso es, o sea, una piscina de bolas, es maravilloso. Es muy divertido porque puedes medir que un diseño tiene un impacto, ¿no? Que a mí me parece una fortuna. O sea, no es cuestión de opiniones. Tú puedes hacer un diseño y decir, mira, esto es un X% mejor que lo que teníamos. La parte divertida de la startup, o sea, tienes más inestabilidad, muchas veces no está claro cuál es el proceso de toma de decisiones, tienes que tener más paz espiritual en general en tu ser, ¿no? Como llevar mejor la incertidumbre y un poco llevar mejor los cambios. Tiene la parte, yo por ejemplo, uno de los retos que ahora estoy encontrando, estando en un producto, pues eso, con un equipo pequeño, somos 18 ahora mismo, aunque va a crecer dentro de poco el equipo, si os queréis quedar con el nombre de la empresa. Muy bien. Pero uno de los retos que tenemos es el reclutar usuarios, porque claro, es un producto dirigido a data engineers y data scientists, con lo cual es un perfil súper específico. Nosotros tampoco tenemos un grandísimo músculo como para ¿no? tener una persona específica que esté ahí llamando a gente, y tampoco tenemos muchísimos datos. Entonces, muchas veces la capacidad que tienes de hacer precisamente research de validación y de seguimiento, de optimización, es mucho más limitada, y casi todo el research que al final acabas haciendo es mucho cualitativo. Yo hago bastantes entrevistas a gente, ¿no? Que intentas sacar información, intentas sistematizar mucho las notas para poder obtener algo que se parezca a algo cuantitativo, ¿no? Para al final del día poder decir el 51,3% de los usuarios están contentos con el onboarding, ¿no? Pero es cierto que requiere mucho más esfuerzo y muchísimo más análisis de uno en uno. También, por ejemplo, utilizo Hotjar y veo muchos vídeos y no sé qué. No, es un trabajo mucho más artesanal. Ok. Tiene como esa doble faz. Pero que al final tiene ventaja, o sea, que al final está muy bien tener la posibilidad de probar proyectos distintos. Nos prueba a nosotras mismas en entornos diferentes, ¿no? Y pone a prueba, pues esto que decías tú, nuestra flexibilidad a veces, o nuestra capacidad de resistencia a los cambios o de resiliencia incluso a veces, ¿no? Pero es interesante. Has hablado de research cualitativo. Y hay un ejemplo muy interesante de research cuantitativo relacionada con la usabilidad de una herramienta de un señor que componía mucho y que tampoco escuchaba muy bien y que al parecer pues tampoco se apañaba muy bien con esto de los metrónomos. ¿Cómo podemos vincular o cómo llegas? Bueno, primero, porque entiendo que aquí entra mucho, por supuesto, la parte de tu faceta como música, ¿no? Y que creo que aquí, desde luego, es algo súper importante, ¿no? Pero ¿cómo vinculas, para que ahora nos puedas hablar un poco de este reto del metrónomo de Beethoven, cómo podríamos vincular la parte de diseño de producto con esta circunstancia concreta? Ponnos un poco más en contexto para que todas las personas que están hoy conectadas con nosotras puedan conocer mejor en qué consistía y cómo podemos vincular precisamente con la importancia del research. Sí. Bueno, en este caso, de hecho, sería una historia de research cuantitativo aplicado a un misterio histórico. Vamos a ver. Bueno, para quien no conozca la historia, es una investigación que publicamos a finales de 2020, Iñaki Ucar y yo, y se trata sobre qué le pudo pasar al metrónomo de Beethoven. Entonces, realmente había una idea común en el mundo de los conservatorios, ¿vale? Porque Iñaki y yo nos conocimos cuando estábamos estudiando en el Conservatorio Superior. Y hay una cosa que se dice a veces en los conservatorios, o cuando estudias música te dicen, que es como, sí. Mira, Beethoven dejó unas marcas metronómicas, que es como unos numeritos que te dicen a qué velocidad debe ir la música. Lo dejó escrito, pero no le hagas mucho caso. O sea, cuando es Beethoven quien lo escribe, no le hagas mucho caso porque está un poco tonto este señor.
y ha escrito marcas metronómicas súper rápidas. Entonces, en realidad puedes ignorarlo, ¿no? Puedes hacer un poco lo que te dé la gana. O sea, el mito es que Beethoven escribió marcas más rápidas de lo que realmente es razonable o de lo que realmente es musicalmente sensato, ¿no? Como que si lo tocas a la velocidad que él dijo, pues suena un poco heavy metal. A eso iba, ¿no? O sea, al final esas marcas metronómicas lo que suponen es el tiempo al que se reproduce o se toca la música que él escribió, ¿verdad? De esto estamos hablando. Perfecto. Justo, o sea, realmente lo que te dice ese número es cuántos pulsos por minuto. Imagínate la Macarena, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, ¿vale? Eso sería un pulso. Okay. ¿Cuántos pulsos por minuto te caben en un, o sea, cuántos pulsos te caben en un minuto? Pues 60 pulsos por minuto es más lento que 200 pulsos por minuto. Y la Macarena de Beethoven era un rap, súper rápido, Era, ¿no? Entonces, sí, o sea, perfecto. Iba aceleradísimo. Okay. Entonces, hay distintas hipótesis de por qué sucedía esto, ¿no? Una hipótesis es incluso que, bueno, una hipótesis que como Beethoven estaba sordo, pues él se imaginaba más rápido la música en su cabeza que como suena bien. Otra es que como estaba poniendo las marcas metronómicas tocando en el piano, pues en el piano le sonaban mejor más rápidas que lo que luego es razonable en una orquesta. Hay una que a mí me divierte muchísimo, que dice que es que no, que Beethoven es que era un troll que le gustaba trolear a los músicos, es en plan, ¿no? Como que le gustaba quejarse de los músicos de la orquesta y hacerles sufrir. Y entonces, él a propósito ponía marcas súper rápidas. Y luego está una hipótesis que yo descubrí en 2016 y me resultó muy intrigante, que es que el metrónomo de Beethoven estaba roto. Entonces tú imagínate que tú tienes un metrónomo que no funciona bien, entonces es más lento de lo que debería, entonces tú pones marcas más rápidas para compensar eso, claro, pero no te das cuenta y acabas poniendo números rapidísimos. Entonces, cuando vas a casa de un amigo no le preguntas por su metrónomo y comparas uno con otro, y como no había internet, pues nadie buscaba, ¿no? Entonces, claro, pudo ser, claro, que no. O sea, la movida de Beethoven es que era el primer metrónomo, uno de los primeros metrónomos de la historia, porque a él le regala el metrónomo el inventor del metrónomo. O sea, es beta tester este señor. Es un beta tester, completamente. Perfecto. Bueno, entonces nosotros lo que hicimos al final fue como comparar las interpretaciones sinfónicas de las obras de Beethoven, o sea, coger un montón de grabaciones sinfónicas, medir el tempo que estaba tocando los violinistas y los tal actuales y compararlo con las marcas metronómicas de Beethoven. Y descubrimos que efectivamente todo el mundo toca Beethoven más lento que lo que él dijo. La cuestión es que había una desviación sistemática, ¿no? Que era de 12 pulsos por minuto. Entonces, esa desviación no se podía explicar por una rotura del metrónomo. O sea, no hay nada que tú le puedas hacer a un metrónomo. Hicimos un modelo físico, ¿vale? O sea, esto era mi trabajo fin de grado de física, precisamente. No hay nada que pueda romper el metrónomo de manera que se comporte así, siendo gradual todo el rato más lento. Y solo había una cosa que lo explicaba. Porque solo había una cosa que marcaba una diferencia sistemática de 12 pulsos por minuto y era la masita que tiene arriba el metrónomo. Entonces un día pensamos, joder, ¿y si Beethoven, en lugar de leer el metrónomo encima de la masita, simplemente se confundió por un error de usabilidad? Porque esa masita tenía como forma de flecha. ¿Qué pasa si lo leyó abajo, ¿no? O sea, como él era usuario de una nueva tecnología, ve una flecha, ¿no? Una especie de triángulo, dice, pues esto es una flecha, me estará diciendo que lea abajo. Y bueno, eso nos rompió la cabeza, y lo más bonito fue que cuando vimos en el manuscrito de la Novena Sinfonía, en la primera página, hay una indicación de puño y letra de Beethoven que pone 108 o 120 Malzel, ¿no? Tan justo esos 12 pulsos por minuto de diferencia. Entonces, fue muy guay porque aparte después de todo este research que fue cuantitativo, ¿no? O sea, fue realmente usar datos para intentar validar una hipótesis, ¿no? Nuestra hipótesis es que el metrónomo está roto, entonces vamos a utilizar datos de grabaciones actuales para validar que esa diferencia se explica por una rotura del metrónomo. Eso es. Esto es para las personas que nos estáis viendo. Esta sería, digamos, esta pieza, ¿no? Que efectivamente tiene como dos puntuaciones, la que está en la parte superior, ¿no? Y la que está en la parte inferior, que en este caso está abajo del todo, pero que podría estar a cualquier distancia. Y eso es lo que pensáis que ocurría. Claro, pensamos que era un problema de usabilidad. Hay un detalle aquí que es importante, y es que los metrónomos originales, o sea, el metrónomo que utilizo, esa masita, que aquí es una especie de trapecio, el metrónomo de Beethoven era mucho más triangular. ¿Vale? Vale, perfecto. Claro. Entonces era como una flecha. Claro, esa es la hipótesis. No sabemos, no le hemos preguntado a Beethoven últimamente, no nos coge el teléfono.
es una posible explicación del misterio. Pero bueno, fue un trabajo de investigación muy, muy bonito que resultó ser un problema de usabilidad. O sea, ¿Sabes? yo os juro que no lo estaba buscando, era un trabajo de física, pero fue un problema de usabilidad y de hecho nos lo publicaron en una revista científica. Esto está en PLOS ONE. Y también está el paquete con los tempos medidos y tal, está en un paquete de código abierto, por si alguien quiere bichear. Ya sabéis. Dejaremos luego enlace en las redes sociales a tanto, bueno, ahora hablaremos también de otras intervenciones que Almudena ha hecho, pero también algunas publicaciones que hemos consultado para poder conocer un poquito más sobre este reto, porque como bien dice Almudena, yo desconocía la parte del repo, no sabía que estaba eso también, pero sí que podéis encontrar materiales y publicaciones sobre este reto que me parece súper importante. Y efectivamente, como bien adelantabas tú, tiene mucho que ver con esa usabilidad de ese producto. En este caso no es un producto digital, es un producto físico, pero está muy vinculado. Sí, o sea, al final, claro, a mí al principio me costaba mucho, ¿no? Decir, ¿cómo es posible que esto, que yo lo aprendí, ¿no? A manejar en el colegio, en el conservatorio, pues con 7 años te enseñan un metrónomo y dices, ¿cómo es posible que Beethoven se equivocase con algo tan basic? Pero claro, si lo piensas, él era el primer usuario. O sea, él no podía ir a Yahoo Answers a ver ni podía ir a preguntarle a su colega, no sé qué, en plan, oye, ¿tú cómo marcarías esto? Realmente él estaba en un contexto un poco aislado en ese sentido, ¿no? Bueno, y aparte doblemente aislado, pues por los temas que tenía, sabéis que fue perdiendo la vista a lo largo de su vida y cuando empezó a usar el metrónomo ya tenía bastantes problemas de audición. Entonces, quizás no es tan extraño, ¿no? O sea, quizás si tú fueses el primero en usar un iPhone, lo cogerías al revés, no sé, ¿eh? Sí. Por poner un ejemplo así un poco Sí. extremo, pero que muchas veces damos por hecho cómo se usa una tecnología y luego si realmente te privan de todo el contexto que tienes, no es tan evidente. Y bueno, a muchos diseñadores que estén escuchando esto les habrá pasado, ¿no? Que no hay vez que vayas a un test de usuario y no haya un usuario que te sorprenda de, o sea, ¿cómo puedes pensar esto? Y al mismo tiempo, ¿sabes? Como qué cosa tan evidente y yo ya no lo veía, ¿no? Porque ya todo mi contexto de conocer un producto y de conocer cómo funciona algo me impide ver cómo era cuando no lo conocía, ¿no? Esto en algún contexto le llaman the curse of knowledge, como la maldición del conocimiento. Cuando ya sabes algo, ya no eres capaz de colocarte en la piel de alguien que no sabe. Precisamente por eso es tan importante también research, validar, porque todo lo que, o sea, no puedes volver a tener los ojos limpios, ¿no? Cualquier persona que lleve más de 2 semanas como mucho trabajando en un producto, es completamente ciega muchas veces a sus defectos, ¿no? O a ciertos defectos que te encuentras cuando los ves por primera vez. Ok, jolín, pues nada, me parece súper interesante. Aquí es como lo que estamos viendo, ¿no? Que ahora muchas veces cuando pensamos en un producto, pensamos en producto digital, sobre todo en el tema tipo de foros que solemos tener en este espacio, pero que efectivamente, y tal y como has hablado, hay un montón de otros productos relacionados con la tecnología, como pues un teléfono móvil, que también tienen que tener una investigación sobre usabilidad, ya no solamente por el propio diseño, sino por cómo me voy a enfrentar yo a ese primer iPhone que es un sistema operativo completamente nuevo, está adaptado al uso con los dedos en vez de con un cursor en una pantalla. Imagino que eso también que es difícil de concebir y que, como bien dices, cuando llevamos un tiempo trabajando sobre algo, pues pasará con cualquier proyecto, los árboles no te dejan ver el bosque muchas veces, ¿no? O tus propios sesgos, o como dices, te analizan el conocimiento, no te acuerdas de cómo era cuando aquello no lo habías visto todavía. Mira, relacionado un poco también con cosas que nos comentaba Almudena, yo a Almudena la conocí, esto es pues cuento de abuela, ¿no? Yo a Almudena la conocí, no sé si ella se acordará, en la cafetería de la Universidad Carlos III de Madrid cuando iba a dar una charla para TechFest. Yo tenía una charla en un horario parecido y un amigo en común nos presentó y su charla fue muy divertida. Entonces yo llegué a mi casa y dije, esta tía, hay que seguir investigando y buscando cosas, ¿no? Y desde ahí vi alguna otra charla anterior que había dado y seguramente vosotras y vosotros hayáis visto alguna que ha dado pues muy recientemente, ¿no? Que ha estado en Confit también, en la Confit, en el Congreso de la Politécnica, también dando alguna de sus charlas más conocidas.
A mí una de las que más me gusta y en la que se habla mucho de contrastes es sonidos grandes y sonidos pequeños. Y también me gusta mucho Malas Gráficas, que fue la charla que dio ese año en TechFest, que yo siempre se la recomiendo al equipo de People Analytics de aquí de Kairos, que trabaja dentro del equipo de talento, y Bad UX. Y en Bad UX precisamente ella también habla de contrastes, ¿no? Y de los diferentes tipos de esfuerzo, ¿no? Que ahora me corregirá Almudena por si meto la pata, pero creo que son visuales, mecánicos y cognitivos. Esto ¿podrías profundizar un poquito más sobre este concepto, que creo que es muy interesante, y vincularlo de alguna manera a los tipos de fluidez, que es algo de lo que también nos comentaste que te gustaría hablar? Sí. Sí, en esa charla hablo de distintos tipos de esfuerzos, porque muchas veces cuando pensamos o cuando por lo menos la gente empieza en esto de UX, Sí. parece que te pagan tu sueldo por cuántos clics ahorras, ¿no? O sea, mucha gente te llega a un proyecto y dice, no quiero que esté a 2 clics, no quiero que esté a medio clic, no, esto tiene que estar en la primera pantalla porque si está ya a un clic ya se ha perdido para siempre, ¿no? Entonces, yo aclaro estas 3 categorías de esfuerzos porque efectivamente nosotros cuando diseñamos cualquier producto lo que queremos es que sea fácil, ¿no? O sea, queremos reducir esfuerzos. Queremos que a la gente no le cueste nada utilizar nuestro producto. Pero si pensamos en distintos tipos de esfuerzos que puede llegar a implicar el uso de cualquier herramienta, estas 3 categorías, ¿no? Pues esfuerzos mecánicos serían eso, los clics o el tener que escribir, que siempre da mucha pereza. Pero después, esfuerzos visuales es cuando tienes que desentrañar información y visualmente no está bien colocada, o sea, es como cuando tienes que hacer un esfuerzo por encontrar lo que realmente te interesa. Y después, en último término, están los esfuerzos cognitivos, que es los peores de todo, ¿vale? Son los esfuerzos de entender qué está pasando. Entonces, realmente dentro de estos 3 tipos de esfuerzos, los más baratos, o sea, los que menos esfuerzo requieren, valga la redundancia, son los esfuerzos mecánicos. O sea, esfuerzos mecánicos, si tú tuvieses una pantalla de una web que siempre pusiese exactamente lo que tú quieres, con mucho contraste y un botón así gordo en medio de la pantalla que es ese OK o Next, o, ¿sabes? En plan de, ¿sabes? Imagínate una interfaz que te lee la mente y te pone un botón en medio que dice sí. Pues esa interfaz sería maravillosa. Tú puedes hacer 50 clics, pero siempre, ¿sabes? Como que no tienes que hacer nada más que clicar y has llegado al punto donde querías. Estupendo. O sea, clicar no es un esfuerzo, no es algo que nos duela. Esfuerzos visuales en realidad ya empiezan a ser un poco de esfuerzo cognitivo. Muchas veces tienen que ver con esto que decíamos de la fluidez perceptiva, que ahora cuento un poquillo por ahí. Y es más, pues eso, ya tienes que desentrañar información, ya un poco. Y los peores de todos, clarísimamente los peores de todos, son los esfuerzos cognitivos. Hay un libro que es muy típico, ¿no? También de salida, que es Don't Make Me Think, que esa es la clave. O sea, tú no quieres que la gente lea. De hecho, las cosas como la gente no lee en internet. ¿Por qué? Porque normalmente leer no escanear, ¿vale? Leer es un esfuerzo cognitivo. Es mucho más fácil como ir buscando palabras claves, escanear, ver que el botón está en la zona donde entonces supuestamente será lo que yo quiero, ¿no? Y bueno, yo siempre digo, pensar es tan malo que pensar da cáncer, ¿no? O sea, es como una provocación, en plan, no quieres que la gente piense. ¿Por qué la gente, o sea, por qué el mundo, por qué nadie lee las instrucciones de la lavadora? Pues porque es mucho más fácil hacer el esfuerzo mecánico de tocar botones y ver qué pasa, que es realmente el esfuerzo cognitivo de leerte un manual. Nadie lee manuales, no es algo que nos guste hacer, ¿no? Entonces, luego hay una cosa muy curiosa de esto de los esfuerzos visuales, y es que, digamos, vamos a tratar fluidez como lo opuesto a esfuerzo, ¿no? Muchas veces se habla de fluidez perceptiva. Pues resulta que las cosas que no son fáciles de ver, ¿no? De procesar a nivel visual, las cosas que nos resultan fáciles de pensar, en general además tienen como un impacto emocional, ¿no? Nos gustan más y hay ciertos sesgos que hacen que nos parezcan más ciertas y que funcionan mejor, ¿no? Muchas Esto veces es súper interesante, o sea, cuanto más bonito me parece algo, más me lo creo, más pienso que es verdad, que es cierto, ¿ok? Sí, y además entendiendo bonito no como tiene adornos, ¿vale? Sino más bien como me parece más bonito porque es fácil de ver. Okay. O sea,
porque tiene el contraste adecuado, porque los Ujú. pesos están donde están. O sea, bonito entendido eso, como fluidez perceptiva, como que no tengo que hacer esfuerzos para desentrañarlo. Y efectivamente hay una correlación, ¿no? de muchas veces fluidez perceptiva implica belleza, percepción de belleza, pues cosas que son simétricas también se relacionan mucho con la fluidez perceptiva, cosas que no son farragosas, que no tienen muchos elementos y por lo tanto te caben bien en la cabeza, por así decirlo, ¿no? Como que puedes procesarlas de un vistazo en lugar de tener que hacer un esfuerzo grande en procesarlas, también se perciben como más sencillas y como más bellas. Y hay un sesgo por el que las cosas que como que le gustan de esa manera a tu cerebro, porque tu cerebro se siente listo. O sea, si tu cerebro ve algo que interpreta fácilmente, dice, joder, qué bueno soy. O sea, esta pantalla la he pillado a la primera. Y al sentirse listo, pues muchas veces se lo cree más, ¿no? Incluso hay algunos tests que se han hecho de una web, ¿no? La misma web, con la misma funcionalidad, pero una un poco más fea, vamos a llamarlo así, o sea, como más ruidosa visualmente, con menos contraste, no sé qué, y otra con más contraste, más fácil de percibir, incluso a nivel de accesibilidad, ¿no? Más fácil de desentrañar, pues resulta que la que es más bonita se percibe como que funciona mejor. O incluso cosas como un texto escrito con mala letra, ¿no? Hacían un texto, le enseñaban el mismo texto, el mismo artículo, pues eso, con escrito con una tipografía con poco contraste o con así como más difícil de leer y otro con una tipografía con más contraste y más legibilidad, pues la gente estaba más de acuerdo con el artículo escrito con más contraste, más bonitamente, ¿no? O sea, la belleza en este caso estaba funcionando como un sesgo de me lo creo, ¿no? Esto es bien, esto es bueno, es verdad, es bien, es bonito. Y eso. O para todos los que estéis haciendo el acceso, las pruebas de acceso a la universidad, ya sabéis que si escribís con mejor letra, teniendo la misma respuesta que vuestra compañera de pupitre, pues podéis sacar mejor nota, ¿no? Porque a lo mejor se valora mejor vuestro texto Claro, y no es claro. ninguna tontería al final, ¿no? No, y si lo piensas, tú imagínate a ese pobre corregidor, no es la palabra correcta, el tipo que está corrigiendo el examen o la tipa que está corrigiendo el examen, que ha tenido que desentrañar el jeroglífico, ¿sabes? O sea, como que ha tenido que estructurar la información que has puesto ahí porque es un caos. Pues probablemente cuando tenga que evaluarlo, él va a estar un poco con más dolor de cabeza y más Claro, de, eso es. ¿sabes? Que es un sesgo, pero incluso es muy fácil de entender, ¿no? Porque a nivel empatía es normal que algo que está bien estructurado y te resulta fácil también te ponga de mejor humor, ¿no? Te lo creas más si estás en ese estado de ánimo. Que imagino que está muy vinculado también con ese aspecto de la usabilidad, de que hay cosas que te dan pereza, que dices, ostras, hacer este proceso, independientemente del número de los clics, que yo creo que lo del número de clics debe salir un artículo de Medium, alguien se lo leyó mucho y todo el mundo está como muy obsesionado con el número de clics de la página, pero efectivamente, como dices tú, al final no deja de ser un esfuerzo mecánico, ¿no? De mover ligeramente el dedo sobre el ratón, pero que cuando hay algo que nos da, pues esto que decías, ¿no? De pensar, es como, pues, no quiero, no me apetece, es lo que puede hacer muchas veces que tengamos esa, como que tengamos esa, que seamos reacios a querer utilizar una cosa, una página web o una aplicación nueva, porque no nos termina de convencer como que es o no bonita. Bueno, ya sabéis, ya estoy viendo que yo tengo muchas preguntas, interrumpo a Almudena, le pregunto cosas, recordad que vosotros también lo podéis hacer, nos están llegando preguntas por redes sociales, pero en el apartado de Q&A de Zoom también lo podéis hacer, lo leeremos desde dentro del equipo, me pasarán las preguntas, ya sabéis que ahí y en el chat podéis ir escribiendo vuestras opiniones, vuestros pensamientos y luego, por supuesto, hacernos llegar todas estas preguntas para que nuestra amiga Almudena nos las cuente al final. Yo quería que tuviéramos oportunidad también, ya que estamos hablando de la importancia de investigar en el diseño, de cuál es ese resultado también, ¿no? Y de cómo las personas van a no solamente interactuar mejor, sino quedar más satisfechas con ese producto final que nosotros estamos desarrollando. También cuando hablamos de ciencia, que es uno de los temas que tú tratas en profundidad en tu libro, parece que cuando se vincula a esa belleza a la ciencia o a las matemáticas o la física incluso, también somos más receptivos a ella, ¿no? Yo te quería plantear sobre esta idea en la que al final
entiendo que cuando las herramientas son más sencillas, mejores y más usables, que esto al final tampoco lo vinculamos muchas veces relacionado con la ciencia, sino que a lo mejor con el arte, ¿no? Y hace poco en una entrevista escuché que comentabas que en la Facultad de Bellas Artes, que no se habla tanto de las cosas bonitas, no llaman tanto la atención, ¿no? Como por ejemplo cuando estudiaste física. Y me gustaría mucho que nos hablaras de esto, porque al final aquí hablamos muchas veces de la importancia de un código limpio también, ¿no? Y que ahí también se aplica precisamente la belleza. A ver, quería preguntarle también qué piensas sobre esto. Pero como que no pensamos que las matemáticas puedan ser bonitas, ¿no? O no es lo primero que tú piensas o la palabra con la definirías. Háblame de esto, por favor, porque de verdad me parece súper interesante y es cierto que en el libro lo tratas súper bien. Sí, sí, el libro al final trata un poco de esto, ¿no? De hecho, el primer título tentativo era cuando los físicos dicen bonito, ¿no? En plan, ¿a qué se refieren? Y ahora que mencionas lo del código bonito, pero yo no escribo código, ¿vale? O sea, he hecho un poquito de R, he chapuceado también con Python, pero no me atrevo a decir que sé programar. Pero sí que tengo un poco la hipótesis de que muchas veces un código más bonito es un código que es más fácil de leer, que es más compartible con otros y que por lo tanto es más usable. Y sucede, o sea, curiosamente en la ciencia, la tesis que defiendo un poco en el libro es algo parecido, ¿no? Que muchas veces los físicos dicen bonito y en otro contexto los llamaríamos ecuaciones usables. Porque a veces sucede que, bueno, a ver, el libro en realidad es histórico y es muy de divulgación, ¿vale? Entonces, digamos que no pongo eso en la primera página y acabo ahí, sino que realmente cuenta cómo la música inspiró a la ciencia, en concreto a la física, ciertas ideas y en concreto cierta expectativa de belleza y un concepto que es súper importante en la historia de la música y también en la historia de la física, que es el concepto de armonía. Muchas veces cuando los físicos a lo largo de la historia se han fiado o han confiado en la armonía de sus ecuaciones, realmente estaban encontrando ecuaciones que eran más compactas, más sencillas, más bonitas, ¿vale? En este sentido, ¿no? Y por lo tanto eran ecuaciones más fáciles de compartir con el resto de la comunidad Entiendo. y han terminado teniendo un gran impacto a lo largo de la historia. Hay un ejemplo, por ejemplo, que creo que te conté en alguna ocasión comiendo contigo o algo así, Irene, que es el de las ecuaciones de Maxwell. Para quien no las conozca, las ecuaciones de Maxwell que describen el comportamiento de la luz está en el top 10 ecuaciones bonitas, o sea, es Miss Universo ecuación bonita, ¿vale? Lleva una banda. Sí, Okay. sí, o sea, yo tengo una métrica que no ha sido validada en ningún lado, pero creo que la belleza de las ecuaciones se mide por camisetas imprimidas, ¿no? Y En tiendas tatuajes de... hechos con la ecuación. Sí, absolutamente. Bueno, pues las ecuaciones de Maxwell, que hoy nos parecen tan bonitas y que son tan maravillosas y tan tal, resulta que cuando no las escribió Maxwell, como las conocemos ahora, cuando Maxwell las sacó, era un libro infumable con 20 expresiones matemáticas que estaban desperdigadas por distintas páginas, que no, ¿sabes? Salió, nadie lo entendía muy bien y entonces no tuvo muchísima repercusión. Entonces llegó un señor que era Heaviside, que era un ingeniero, y dijo, vamos a ver, Maxwell, yo esto lo voy a entender, porque aquí hay algo que mola, pero mira, me voy a poner y voy a hacer que esto se entienda. Muy Entonces bien. llegó Heaviside, cogió el libro de Maxwell, ahí se arremangó, se dedicó a desentrañar lo que ponía ahí, y Heaviside escribió la teoría de Maxwell con las 4 ecuaciones tan bonitas, tan compactas y tan simétricas que hoy conocemos. Pero de alguna manera el hecho de haber sido capaz de encontrar una formulación de ese modelo, ¿no? O casi una formulación de ese código que era más compacta y más fácil de aprender por otros científicos, hizo que su teoría tuviese muchísimo más éxito. Y bueno, esto tiene mucho que ver también con la armonía musical, ¿vale? Que es otra de las cosas que cuento en ese libro, y sobre todo con cómo se ha entendido la armonía musical a partir de la formulación de Pitágoras. Y bueno, pues era una historia que había que contarla. Muy bien. ¿Y cómo vinculas? Porque hemos hablado precisamente de ecuaciones físicas,
pero ya se ha adelantado que tiene algo que ver con Pitágoras, por supuesto, pero el título se llama La lira desafinada de Pitágoras. ¿Por qué se llama así y cómo se relaciona eso con esto que estamos hablando, ¿no? de la belleza y las matemáticas? Vale, Pitágoras sale en el título porque al final es un poco el primer culpable de todo. Ah, vaya. Sí. Pitágoras hoy lo recordamos un poco así como filósofo y matemático principalmente, y nos lo imaginamos así, una persona muy sabia y seria. No sé qué. En el libro lo describo como una mezcla de Einstein y Bruja Lola, porque, porque también tenía Pitágoras un lado muy místico y un poco locker, que precisamente vinculaba cierto lado espiritual y religioso de su pensamiento a los números y las matemáticas. Y el caso es que Pitágoras, entre entre todos sus hitos y todas las cosas que se pueden contar de él, fue quizás el primer señor que descubrió una ley de la física cuantitativa, es decir, una maquinita, un trocito de código que nos permite describir el mundo mediante números. Entonces, la ley que él descubrió es que si él cogía las cuerdas de su lira, ¿vale? Cuando es el sonido que producía cada una de esas cuerdas estaba directamente relacionado con la longitud de esa cuerda. Y no solo eso, sino que cuando esas longitudes de las cuerdas estaban relacionadas por números enteros sencillos, es decir, números bonitos, ¿vale? Claro. Números como 1, 2, 3, 4, o sea, más bonito y más sencillo que eso no hay nada, ¿vale? Bueno, pues cuando esas cuerdas tenían esas proporciones, imagínate 10 centímetros, 20 centímetros, 30, 40 centímetros, la lira sonaba bien. Sin embargo, si empezaba a poner números feos, en plan 11,3, 17,8, ¿sabes? Y así como algo que no es fácil de memorizar, que no te entra bien en la cabeza, entonces la lira sonaba mal. Desde esa cosa tan empírica, que además tiene un fundamento acústico, ¿no? Es un fenómeno que se conoce como armónicos, efectivamente, él dedujo que la belleza misma emanaba de los números y de la sencillez de las proporciones. Y de alguna manera contagió esta expectativa de sencillez y de simplicidad al resto de la historia de la física. Y bueno, pues de ahí viene el título. Muy bien, Connie, me gusta un montón. Bueno, Almudena, vamos bien de tiempo. O sea, si quieres profundizar en alguna cosita más que creas que es súper importante, nos están llegando bastantes preguntitas. Si quieres, puedo ir avanzando con ellas, a no ser que haya algo que digas, esto es súper importante, no me quiero ir de aquí sin decirlo, que no habría ningún problema. Y si no, ahí adelante voy yendo con las preguntas, porque es que tengo de todo, o sea, de diseño, del libro, de todo, o sea, que lo que tú quieras. Yo solo un comentario sobre la lira Dale, dale. no, que es que a pesar de, o sea, no puede sonar así como un tema así profundo, en plan Pitágoras, no sé qué, los números, no sé qué, pero está escrito con mucho sentido del humor y muy payasesco. O sea, yo soy un poco payasa, entonces está escrito con mucho desenfado y siempre remitiendo a mundos a ejemplos del mundo musical pop, ¿no? En plan, uno de los capítulos es de Michael Jackson a Galileo y otro es pues Newton y Over the Rainbow. Entonces, bueno, que muchas veces me han preguntado en plan de, pero esto es un libro académico, no sé qué. No, es un libro de divulgación y es accesible y tal, pues si a alguien le puede dar curiosidad, que no le tenga miedo, básicamente. Esto creo que es súper importante porque al final ya os he comentado que además si tenéis oportunidad de haber visto alguna de las charlas de Almudena, seguro que estáis de acuerdo conmigo. Ella es una persona súper cercana, ya habéis visto que puede estar hablándote de matemáticas y de física y colarte a Michael Jackson o cantarte la Macarena sin absolutamente ningún problema. Y eso quiere decir que cualquier persona que tenga delante el libro lo va a poder disfrutar muchísimo, aunque no sea alguien súper experto en física ni en música, ¿vale? Yo creo que eso es súper importante tenerlo en cuenta y de verdad que es de agradecer porque nos ayuda a abrirnos a un mundo con el que a lo mejor, bueno, puede que estemos familiarizados, pero también puede que no y seguro que lo vamos a poder disfrutar igual. Ahora vamos a hacer magia, como ya sabéis, en todos los Café Con, y dentro de vuestra pantalla va a aparecer una encuesta que va a durar nada, solamente un minutito, ¿de acuerdo? Que lo estaréis viendo ahora mismo, en el que os preguntamos pues desde dónde nos estáis viendo, si ya conocíais a Almudena y cómo habéis llegado hasta este evento. Vamos a dejar, como os decía, unos segunditos para que votéis en este pequeño
pop-up todas las personas que queráis participar en el sorteo que vamos a hacer ahora después, en el que podéis conseguir, como os comentaba antes, el libro de Almudena firmado y 2 regalitos de Kairos, dos kits de merchandising que ya sabéis que últimamente se están haciendo muy conocidos. Estoy muy contenta. Así que vamos a ir aprovechando también, si os parece, para ir facilitando las preguntas. Por supuesto, mientras estamos ahora planteándole dudas a Almudena, podéis seguir escribiendo en el panel de preguntas y respuestas si tenéis cualquier otra pregunta. Te voy a ir adelantando la primera, ¿de acuerdo, Almudena? Mira, ha habido una persona que, relacionado con la parte del diseño, ¿vale? Han lanzado esta pregunta cuando estábamos en las primeras partes de nuestra conversación, en el que decían, dar por hecho es algo bueno, todas las webs usables y modernas son parecidas. ¿Qué es lo que piensas de que tantas páginas puedan confundirse unas con otras? ¿Ayuda esto a la usabilidad o es mera comodidad del diseñador? Hay una cosa que es cierta de cualquier producto y es que más del 90% del tiempo la gente está fuera de tu producto digital. Es decir, tú piensas en la aplicación que más te gusta. No sé, Instagram, ¿vale? Te pasas ahí pues da igual. O sea, si tú comparas Instagram con la suma de todas las demás, Twitter, no sé qué, las herramientas que utilizas del trabajo, etcétera, etcétera, siempre va a ser mayor el tiempo de aprendizaje que has pasado fuera de la aplicación que dentro de la aplicación. Entonces, mi punto de vista es, siempre que puedes aprovechar un estándar, una cosa conocida, ¿sabes? Es como que es positivo para ti aprovechar ese aprendizaje. Otra cosa que yo sí que estoy percibiendo, que no sé si os pasa, es que cada vez las redes sociales entre sí, por ejemplo, a mí me resulta que a veces es como, pero este era LinkedIn, Facebook, no sé qué, como que todas han empezado a hacer exactamente lo mismo. Y yo creo que es como una especie de que su valor como producto realmente cada vez se está pareciendo más entre sí. O sea, creo que eso es más una especie de dilución de que se han vuelto cosas neutras. O sea, antes, no sé, Twitter era más de discutir y Facebook era más de con tu familia y no sé qué, pero que me da la sensación de que cada vez pues todos hacemos de todo y realmente nuestra propuesta de valor no es distinguida porque nos hemos convertido en gigantes, ¿no? Como que ya no tenemos esa especificidad. Entonces, si eres un producto pequeño, igual sí que te interesa diferenciarte, pero normalmente no es por cosas de la interacción que se puedan resolver con un estándar. Va a ser por otras cuestiones, por realmente cosas que sean distintas en ti, o sea, pequeños detalles en los que tú sí que estás aportando valor y por lo tanto no hay nadie que lo esté haciendo igual que tú, ¿no? Pero tú no quieres un dropdown que sea distinto a los dropdowns del mundo, porque no quieres ser, o sea, tu valor no se basa probablemente en un dropdown, estoy imaginando, ¿no? Probablemente tu valor se basa en otra cosa, pues en eso sí que puedes, no sé, intentar aportar algo diferencial porque se supone que eres diferente ahí, ¿no? Pero en las cosas que no aportan valor, que no te distinguen, utiliza estándares. O sea, yo es que ya ni me lo... ¿no? O sea, no lo pienso por eso, porque ya es aprovechar el aprendizaje que la gente tiene cuando llega a tu sitio. Y esto no puede hacer que al final se estandaricen mucho los diseños. Cuando hay un cambio significativo de diseño, ¿por qué es? Cuando hay un campo de significado de diseño, ¿a nivel qué? ¿A nivel marca o a nivel...? Si nosotros ahora vemos una página web actual y la comparamos con una página web de principios de los 2000 no, pero de 2009, por ejemplo, algunas veces, ¿no? Esto de ver cómo era Facebook en 2009 y ver cómo es Facebook en 2022, vemos que hay diferencias, ¿no? Y vemos que ahora también todos los marketplaces también son similares, pero tuvo que haber un primero, ¿no? Cuando se hace ese cambio, ¿cómo lo percibimos eso? Yo creo que siempre que hay un cambio, incluso si son cambios que luego a la larga se estabilizan y han demostrado, ¿no? que aportan, siempre hay cierta fricción. O sea, no sé muy bien cómo lo gestiona la gente que tiene como muchísimos usuarios, porque yo imagino que los datos de los 3 primeros días dices, mira, no, esto va a ser hate y ya está, ¿sabes? Entonces empiezas a medir a partir, no lo sé muy bien cómo lo harán, porque es cierto que tal. También es cierto que muchas veces cuando estos grandes, ¿no? entes intentan introducir un cambio, pues primero lo hacen pues, con pequeños tests, ¿no? O lo liberan para solo parte del tráfico, o imagino que lo han testado muchísimo antes de llegar a producción. Entonces supongo que esa es la vía, ¿no? Intentar ser original, pero en pequeños nichos para ver realmente cuál es el si eso está aportando valor o si está realmente añadiendo algo a la experiencia del usuario.
entiendo, muy bien. Vale, tenemos una pregunta por aquí de una persona que está conectada con nosotros, que te da la enhorabuena por tu libro y nos pregunta, en estos tiempos donde tenemos tantas restricciones de tiempo, dinero, conocimientos adquiridos, etcétera, ¿qué haces o recomiendas para desarrollar o alimentar la creatividad? Wow. O sea, más a nivel personal, ¿no? Sí, Como en un contexto en el que no tienes tiempo. Em, qué buena pregunta. Yo muchas veces me obligo un poco, pero no sé si es la mejor disciplina, así como desde el punto de vista de la psicología. Pero yo qué sé, a mí me flipa dibujar, ok, ¿vale? Y pues una de las cosas que he hecho es, este semestre yo quería ser feliz en ese sentido, pues me he metido en un curso de ilustración. No porque, o sea, sí, también he aprendido mucho, ¿sabes? O sea, ha sido súper enriquecedor y tal, pero mi objetivo no era tanto el conocimiento adquirido, sino el hueco en el calendario. ¿Sabes? Yo los miércoles y los jueves voy a tener este espacio para mí, para mi persona, de no sé qué. Otra cosa que me da la vida, yo escribo cada 2 semanas un artículo en el cuaderno de cultura científica de la Universidad del País sí. Vasco, que siempre escribo sobre divulgación y cosas así. Esta semana sobre qué he escrito. Sobre el origen de los diapasones. Es chulísimo esto. El origen de los diapasones es el tenedor de mesa. Bueno, yo eso no lo sabía y ahora lo sé. Y me encanta, ¿sabes? O Es sea, una pasada, los ostras. tenedores de mesa, Sí, ¿sabes? sí, sí. Hubo alguien que descubrió que si lo sujetabas entre los dientes y lo hacías vibrar sonaba guay y de ahí desarrollaron el diapasón. Es A maravilloso. ver, Bueno, este señor no entendía el funcionamiento del tenedor. No era para meter entre los dientes, sino hay algo ahí, un problema de usabilidad quizá también, o de mucha curiosidad, si lo piensas, ¿no? Que al final, bueno, ya os lo voy a contar, este artículo es de la claro, mañana, pero era un otorrino, ok, entonces estaba investigando cómo a veces los sonidos se transmiten a través de los dientes. Entonces, si tú muerdes, por ejemplo, el borde de una guitarra, notarás que lo oyes, por conducción ósea, lo oyes de otra manera. Entonces, está investigando cómo diagnosticar que sus pacientes sordos tenían un problema en el nervio auditivo o en el oído. Y entonces, por eso utilizaba un tenedor. bueno, O es sea, genial, tío, qué guay. bueno, mi movida es que el hecho de tener como esa especie de cosa en el calendario de cada 2 semanas yo tengo que entregar algo, me obliga a leer y Claro, a preguntarme de dónde viene el tapasón, ¿sabes? O de, no sé, o sea, como cosas que como que te dan chispas, ¿sabes? Y te dan alegría. Y muchas veces es un coñazo porque dices, fue el artículo de esta semana y yo con estos pelos, me quedan 2 días y madre mía, ¿qué hago? Pero luego el hecho de como de ponerte, ¿sabes? De tener un ujú. hueco en el calendario que es un poco para eso, te da alegría, ¿sabes? No sé. Pues Mi mira, experiencia no, no, intransmisible. ¿Sabes? genial. Vinculado con esto, un compañero de Kairos nos pregunta, bueno, pues cómo te organizas para compaginar todas estas facetas distintas que tienes. Tú ahora te da tiempo a tocar, porque ahora, bueno, a Almudena, si no la seguiste en Instagram, que además tuvo unos dibujos muy chulos durante la cuarentena, en la que, bueno, si la seguís es Curatura, si no me equivoco, ¿verdad? Que es el mismo nombre que en Twitter. Eh, Claro, imagino que ahí a lo mejor tenías un poco más de tiempo para hacer estas cosas. Acabas de comentar que estás sacando tiempo también para formarte a través de los cursos de ilustración y que también investigas. Eh, ¿Cómo es el día a día o tu semana a semana? ¿Qué tiempo le dedicas a la música, a trabajar, al arte? ¿Cómo intentas organizarte? Ya, va un poco por rachas. Ah, Sí, o sea, porque yo, por ejemplo, estas últimas semanas sí que han sido muy locas. No lo claro. recomiendo. O sea, no, no es, no lo hagáis. Mal. Em, Luego es cierto que quizás claro, yo estudiaba en el conservatorio de pequeña, entonces me acostumbré mucho a como a tener horarios, ¿sabes? Entonces sí que soy como muy fiel mira, yo acabo de trabajar a las 6 me doy un trabajo, me doy un paseo, perdón, que eso marca como un poco el final de mi día y entonces después tengo 2 horas de X, ¿sabes? Y después de esas no sé qué, tengo ceno y después a partir de las 10 11 es la hora de cosas narrativas en la televisión, pueden ser series, pelis, no sé qué. Entonces es eh, como cuando te pese el día así, tiene muchas horas. Sí, es Me
24, exactamente. No, pero normalmente no las vemos porque, Mira. porque pasan cosas. Y bueno, y también es cierto que, o sea, en cierto modo soy muy privilegiada, ¿no? O sea, como que tengo un trabajo que me permite ser rigurosa con estos horarios y bueno, pues no tengo hijos, no tengo ciertas preocupaciones que yo sé que no para todo el mundo es fácil sacar tiempo. Yo en este caso es que sí que es verdad que el tiempo sí, ¿no? Lo tiendo a parcelar quizás. Y luego tampoco tanto, ¿eh? O sea, estoy contando el ideal. A mí me gustaría, luego procrastino también. Te funciona que te da tiempo a escribir un libro, que precisamente de eso es la última pregunta, que está enfocada a ¿por qué te decides hacerlo? ¿No? La pregunta realmente es ¿qué tal tu experiencia escribiendo y por qué surge esa, no sé si esa necesidad o porque es algo tuyo o es una propuesta que te lanzan desde esta publicación científica que haces o algún otro ente con el que colabores? Cuéntanos. Vale. Bueno, hay otra parte esta de los horarios y es que yo soy un poco cabezota, ¿eh? También os lo digo. Porque estaba pensando precisamente en el libro y el libro, aparte de encajar en los horarios, que yo me hice un horario, ¿no? De qué días iba a escribir en el libro, luego se saltó las barreras de eso y acabó siendo muchos días escribiendo hasta las tantas, ¿no? Porque había que cumplir un plazo. Pero yendo más ¿no? A de dónde sale este proyecto. Este proyecto nace con la colaboración con Miguel Ángel Delgado, que es mi editor. Es un escritor maravilloso, tiene un libro sobre Tesla alucinante y además es un, ¿no? un señor muy creativo que, por ejemplo, organiza muchas exposiciones en Espacio Fundación Telefónica. O sea, él es amor y aparte súper creativo y súper listo y me flipa. Entonces, le conocí en una charla y yo le conté como, ¿no? Así hablando de cosas y de que yo, ¿no? Me flipa, en plan, oh, has escrito libros, qué guay, eso no sé qué. Pues salió que yo tenía ahí una idea, ¿no? Una cosa en la recámara que era una historia que yo creo que no se había contado, que era precisamente esto, o sea, la grandísima influencia que ha tenido la música a lo largo de la historia en la física, que es que yo creo que, o sea, por lo menos en castellano no lo he leído. ¿Sabes? He leído muchos artículos académicos en inglés y tal sobre este tema porque me mola. En castellano lo había leído y me parecía una cosa muy interesante. Entonces, al cabo de unos meses me llegó Miguel Ángel y me dice, oye, estaba hablando con HarperCollins, vamos a montar una colección de libros de divulgación y tal, y vamos con tu idea y tal. Entonces, muy guay porque esa especie de, o sea, ese apoyo a mí me ayuda a saltar a la piscina, ¿no? Era algo que tenía así como, pues podría molar tal, pero el hecho de tener a alguien que confías en él y que te dice que te va a editar el texto, ¿no? Y se lo va a leer, por lo menos una persona se lo va a leer, pues ya te da confianza y te da también el compromiso, ¿no? A mí me pasa, no sé a vosotros, pero que cuando tengo que hacer algo para mí misma, en plan, ir al gimnasio, pues si voy yo sola, pues a veces falto. Si voy con alguien, entonces ya, ¿sabes? Porque si no vas por ti, vas por la otra persona, ¿sabes? En plan, para no La dejar de presión ser. social funciona contigo. Vamos, muy bien. Sí, y un poco el compromiso, ¿no? En Muy plan, yo he bien. dicho que voy a enviar mi capítulo este día, pues esa persona tendrá cosas que hacer, yo solo envío el día que he dicho, ¿sabes? Y así surgió. ¿Y por qué? Que es una buenísima pregunta. ¿Por qué he escrito yo este libro? ¿Por qué he escrito yo este libro? No. Desde luego, si vais a escribir un libro, no lo hagáis por dinero, es muy improbable. No, no os vais a hacer ricos. Tampoco era una cosa así como que a mí me vaya... Yo lo he escrito porque hay ideas en este libro que me parecen muy interesantes y que me parecen muy bonitas. Y lo he escrito, me ha costado mucho sudor y mucho esfuerzo, muchas horas. Pero yo en la última revisión que hice, porque aparte hay mucho ahí, ¿no? De ser súper autocrítico, de quitar textos, ha habido capítulos que han sido Frankenstein, ¿no? Que les han quitado trozos, luego se los han puesto, luego... Y ha sido mucho trabajo muy, muy solitario y muy crítico, ¿no? Tienes que ser muy, muy duro también a veces con las cosas que escribes.
pero en la última revisión de ya el texto, ¿no? De leerlo entero, de ya no puedes cambiar una coma, ya a no ser que encuentres burro con V, no puedes tocar el texto. Joder, leí cosas en ese, ¿sabes? Leí cosas que me parecían emocionantes y que me parecían bonitas y que me parecía que las había dicho yo, ¿sabes? Y ese momento así como de estar orgulloso de que has dejado algo que es bonito, para mí es un poco la cosa, pero es que tiene cosas muy bonitas el libro, ¿sabes? Qué bien, jolín, me alegro mucho. Muy bien, pues ya sabéis, si ahora sois alguno de los agraciados, que vamos a ver ahora las personas que han sido las ganadoras, ¿no? Y una de ellas se llevará el libro de Almudena. Si por lo que sea ahora mismo, porque solamente tenemos un ejemplar, no os ha tocado, ya sabéis que el libro está a vuestra disposición en las librerías y que siempre podéis preguntar a Almudena, que ya habéis visto que es un encanto, y que hay toda una historia detrás, ¿no? Y yo te agradezco un montón, ya no solamente este tiempo que nos has dedicado hoy, sino que nos hayas dejado en forma de páginas toda esta reflexión, ya no solamente tan interesante, sino también tan divertida, ¿no? Que es tener la oportunidad de leer a Almudena. Me pasan por aquí los nombres de las dos personas que han resultado ganadoras. Tenemos por un lado a Karina, que se lleva el libro de Almudena, que lo enviaríamos a casa, y tenemos a Rubén S. Bono, que también se lleva un paquete de regalos de Kairos. Karina, te llevas el pack que te enviaremos a casa con el merchandising, así como con el libro firmado con Almudena, y Rubén le mandaremos también el kit de regalos. Si queréis, os podéis poner en contacto con el correo que habéis visto en el chat, marca@kairosds.com. A Rubén le tenemos por aquí, a ver si Karina nos da señales de vida, y si no, Karina, nos puedes escribir directamente a este correo. Ya solamente me queda, Almudena, de verdad, darte las gracias, y pues de verdad de la buena, porque yo tenía muchísimas ganas de tener la oportunidad de tener esta conversación contigo. Creo que es un gustazo poder escucharte, tenerte cerca, ¿no? Y poderte haber visto, aunque sea a través de esta pantalla. Y nada, no sé si quieres despedirte de alguna manera antes de que cerremos. De verdad que yo estoy muy ilusionada de que hayas podido pasarte hoy con nosotros. Nada, lo dicho, o sea, muchísimas gracias a vosotros. Siempre es un placer charlar contigo, Irene, y yo me lo he pasado muy bien. Y nada, y al resto de asistentes y tal, me pueden encontrar en redes y preguntarme cualquier cosa. Ya, creo que sí que lo hemos dicho, ¿no? Que estoy como puratura, pero vaya, se me encuentra fácil. Y si alguno compra el libro, que por favor me envíe comentarios y cualquier cosa que se le ocurra, porque siempre es muy guay, ¿no? Como recibir el feedback de la gente y saber que, ¿no? ¿Qué eco ha tenido en las personas que lo leen? Así que nada, pero eso, muchas gracias. Seguro que lo harán. Pues muchísimas gracias a ti, de verdad, Almudena. Bueno, pues vamos a ir cerrando. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Ya sabéis que esta es vuestra casa. Ha sido un placer poder contar con vuestra asistencia durante este ratito. Nada, os animamos a que continuéis conectadas y conectados con nosotros en siguientes cafés con y ediciones de nuestro Kairos Digital Experience. Sin más, nos despedimos de nuevo dándoos las gracias a todas y a todos, y nada, nos vemos en la siguiente. Gracias, Almudena, gracias a todos desde casa. Hasta luego.